Entonces, Hebreos 12, los versos 12, vamos a leer el versos 12, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El término santidad, este término viene, el diccionario dice cualidad de ser santo. Y santo traduce el diccionario o dice el diccionario que significa ser perfecto o libre de cualquier culpa. También enseña lo que es ser santo diciendo que santo es lo que está especialmente separado para Dios. Así que esta expresión santidad que el Señor dice aquí es una cualidad que debe tener todo hijo de Dios. ¿Entiende? Santidad quiere decir que debe estar separado exclusivamente para Dios. Amén. Preparado para Dios. Es muy importante hablar acerca de la santidad y de quién es el que santifica o el que hace que seamos santos y cómo alcanzar la santificación, porque el fruto de la santidad es la santificación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. No hay uno que no sea pecador. Romanos 3, versos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese mismo capítulo, entonces en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, porque no hay ni uno bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6, en el verso 23, entonces, mire lo que hace el Señor. Dice el Señor en su palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema de la humanidad es que todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo hacía el pecador para salvarse? ¿Cómo hacía el pecador para que su vida de pecador sea santificada para ser transformado de pecador a santo? ¿Y quién iba a hacer eso? Entonces la Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros. En Romanos, en el capítulo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces esto es importante. Todos somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es el grande amor de Dios. Dios mostró su amor para con nosotros en el Calvario al dar su vida, ocupando el lugar nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos por la fe recibir lo que Él hizo en el Calvario. Y cuando uno recibe a Jesús como Salvador, se entrega a Jesucristo, está recibiendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Él hizo? Nos redimió, pagó lo que nosotros debíamos, llevó la culpa que nosotros merecíamos para que todos aquellos que por la fe nos hemos acercado a Jesús, reconociendo que somos pecadores y necesitamos esa vida nueva, entonces el Señor nos dé el gozo del perdón de nuestros pecados cuando nos arrepentimos y bautizamos en su nombre para perdón de los pecados. Pero miren lo que se sucede cuando una persona que es pecador y reconoce que es un pecador arrepentido,
acepta lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario y se bautiza invocando el nombre de Jesús, lo primero que sucede es que sus pecados son lavados. Cuando los pecados son lavados, entonces la vida de esa persona se empieza a producir toda una serie de cambios, una serie de regeneración en forma tal que el Señor nos va a llevar a ser nuevas criaturas, nuevas personas. El Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios se necesita ser santo, porque pecado no entra al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hace todo este proceso el Señor? En que usted y yo, que somos pecadores, que tenemos pecado, ¿cómo se hizo ese proceso? Cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando nos entregamos a Jesús y le decimos, perdóneme, Señor, reconozco que soy un pecador, el Señor nos recibe. ¿Y qué hace el Señor? Al arrepentido que se bautiza, porque este paso es importante, en el nombre de Jesús, el Señor le perdona todos sus pecados, porque el bautismo es para perdón de los pecados. El bautismo en el nombre de Jesús, no cualquier bautismo. Dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se bautiza, vamos a ver qué sucede, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 6, dice los versos números 9 al 11. Dice, hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, un injusto es un pecador. El pecador no heredará el reino de Dios. Y entonces nos dice, no erréis. Y viene una lista de quienes no pueden heredar el reino de Dios. Y dice la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y entonces mire lo que sigue el verso 11. Y esto erais algunos. O sea que algunos antes de venir a Cristo, unos eran fornicarios, otros eran idólatras, otros eran estafadores, otros eran adúlteros, otros eran borrachos, otros eran ladrones, lo que fuera, no importa. Jesucristo es poderoso para cambiar una vida y cuando viene uno a los pies del Señor, Él perdona todos nuestros pecados y nos cambia. Entonces dice 11, y esto erais algunos, pero el proceso es este, ya habéis sido primeramente lavados, luego de lavados, santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Señor, cuando uno viene al bautismo, allí el Señor nos lava con su sangre. No es el lavado del agua. El agua es un símbolo que se usa para que en el agua seamos sepultados y nos identifiquemos con Cristo. Cuando nosotros llegamos, nos sepultan porque hemos muerto al pecado, dejando el pecado sepultado y salimos del agua como Cristo resucitó, pues identificándonos con la resurrección de Cristo para una vida nueva. Y entonces en ese proceso, cuando las cosas se hacen conociendo a Dios, el Señor nos lava con su sangre, que es la que quita el pecado. El pecado no lo quita el agua, el pecado lo quita la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y esa sangre se aplica en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero como ya no hay pecado, entonces estamos santificados, porque no hay pecado, no es que no fueron perdonados. Y como fueron perdonados los pecados, ya no hay de qué acusar a nadie. Somos inocentes, los pecados se quitaron, entonces somos justificados y todo esto sucede en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que en el bautismo hay que invocar el nombre de Jesús. Hermano, te bautizo en el nombre del Señor Jesús, porque es donde se sucede eso. Somos lavados de los pecados, somos santificados, que es lo que estamos hablando hoy, donde empieza la santificación, y somos justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto?
que antes de uno ser bautizado, nadie puede ser santificado. La santidad, según la palabra de Dios, no es porque una persona se fue, tenga un estilo de vida de pronto que sea alejado por allá en un monte o porque evite el contacto con personas. No, no. Seres normales, seres sociales, seres que estamos aquí, que hemos vivido una experiencia, una de las experiencias más maravillosas y reales, porque no es que fuimos y ya me la ve y no, algunos salen igualitos porque no se han arrepentido, pero el que se ha arrepentido vive la experiencia del que el Señor le perdonó todos los pecados, quiere decir, la carga del pecado que nos condenaba, la carga de acusaciones que teníamos, el Señor nos las quita con su sangre, la que Él derramó en la cruz del Calvario. Y entonces, como Él nos quitó el pecado, enseguida nos santificó, nos dio un estado de santidad y nos justificó. O sea, lo declaró inocente y no hay de qué acusarle. Por eso en Romanos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, estamos tranquilos, no tenemos problemas con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8, en el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A nadie lo pueden condenar por ser santo, ¿me entiende? No lo pueden condenar por ser santo. Amén. Para los santos lo que hay es una bendición en el Señor. Pero la santidad es muy importante. Es muy importante porque una vez que nosotros somos justificados, que somos lavados, santificados y justificados, la vida continúa. Entonces usted me dice, hermano, yo me bauticé, pero no y cometí un pecado. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Lo que hay que correr es todos los días a orar, a pedir, a vivir en comunión con el Señor, a que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Pero ¿por qué es importante la santidad? Hebreos 12, por favor. El verso 12 nos dijo a nosotros, levantemos las manos caídas, las rodillas paralizadas. Entonces hay que hacer, el santo tiene que hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado y seguir la santidad, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué importante es esto? ¿Qué quiere decir? Que esa parte que el Señor nos perdona es importante, pero lo que a nosotros nos toca es enderezar los pasos, cambiar. Si el que vivía en la cantina no va a decir que después que fue perdonado va a volver a la cantina, va a volver allá donde tomaba el trago, o allá donde consumía la droga, o va a volver otra vez con la mujer que vivía en fornicación o que vivía en adulterio. No, Señor, tiene que hacer sendas derechas. Eso nos toca a nosotros, ¿me entiende? Empezar a caminar en el camino de santidad, en el camino que Dios dejó indicado en su palabra. La santidad es tan importante, amén, que en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, verso 13, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor, de que Dios haya escogido para salvación. Y la salvación es para los santos. Para salvación, ¿cómo nos escogió? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la fe en el Señor Jesucristo y la santificación, que el Señor nos halle santos, que nos santificó. Ahora, ¿quién es el que santifica? ¿Quién es el que santifica? El único que tiene la facultad para santificar es el Señor Jesucristo. Nadie más puede santificar. Porque mire lo que dice. En San Juan 17 está la oración del Señor Jesucristo. Y Jesús estaba orando y en su oración ora por los discípulos. Ora por Pedro y ora por los discípulos. Y ora por nosotros, sus discípulos, sus seguidores. Y el verso 14 al verso 19 el Señor dice, yo les he dado tu palabra. Esto es importante.
El Señor nos dejó la palabra de Dios. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando uno está en el Señor, ya no somos de este mundo, somos extranjeros. ¿Me entiende? Somos ahora, el Señor nos hace ciudadanos del cielo. Cuando uno está en otro país, uno tiene que saber comportarse, porque si uno en otro país se porta mal, fácilmente lo cogen las autoridades y lo deportan. Como si nos dijera, vaya a portarse mal en su casa, váyase de aquí. ¿Entiende? En la casa ajena. Nosotros no somos de aquí. Entonces el Señor nos dice que tenemos que portarnos diferente. ¿Me entiende? Porque usted ya no es de Montería, ni yo soy de Barranquilla, ni el hermano es de Sincelejo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Qué importante. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, el Señor nos dice que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo, como tampoco Jesucristo es del mundo. Y entonces el Señor en su oración dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo. El Señor no vino a quitarnos del mundo, sino que nos guardes del mal. Amén. Que nos guardes del mal. Dice el verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Y la verdad es Jesucristo. Entonces, en la vida cristiana de un hombre que sus pecados han sido perdonados, que fue lavado, que fue santificado y justificado, la palabra de Dios toma vital importancia. La palabra de Dios es un objeto fundamental, porque en ella encontramos la orientación para mantenernos en santidad. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como somos ciudadanos del cielo y el objetivo, porque vamos viajando, nosotros aquí estamos es de paso, estamos pasando por este camino, por el camino estrecho que es el que lleva a la vida eterna. ¿Me entiende, hermano? Por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Usted cuando va por un camino y los caminos son estrechos y tienen curvas, hay una serie de señales de tránsito. Unas son informativas y otras son preventivas. Entonces le van diciendo a usted, esas señales que usted ve en el camino no son adornos. Eso que usted ve, ese tablerito amarillo que usted encuentra ahí, no es un adorno. Eso le va diciendo, cuidado, curva peligrosa, curvas seguidas, no pase, puente estrecho, le va diciendo descenso peligroso, nos va indicando, otras nos van dando prevención, velocidad máxima. Si la persona no tiene en cuenta esas recomendaciones, va posiblemente lo más seguro es que va a tener un accidente. ¿Por qué? Porque está abusando. Pero el que tiene las recomendaciones y las tiene en cuenta, lo más seguro es que no tendrá ningún inconveniente para llegar a su destino. Como nuestro destino es el cielo, porque no somos de aquí, porque aquí estamos de paso, entonces el Señor nos dijo, no ruego que los quites del mundo, no, sino que aquí mientras estamos de paso, Él ruega que nos guarde del mal, para que el mal no nos haga daño. Y entonces, para eso nos deja la palabra nos las deja, donde aquí vamos encontrando todas las señales del camino, todas las señales. Entonces nos va diciendo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, de qué debemos de alejarnos y qué es lo que nos toca hacer. Amén. Entonces, en el primer libro de Corintios, gloria al Señor, nos dice el capítulo 1 en el verso 30 y 31. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Oiga, Cristo nos ha sido hecho a nosotros por Dios, nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, en esta santificación que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no es para que nosotros nos creamos superiores a otros,
No es para que nosotros condenemos, juzguemos a otros, porque el Señor nos dijo que no juzguemos, pero tampoco es para que nos contaminemos, sino para que nos gocemos en el que nos santifica, para que nos alegremos en el que nos hace ser santos, para que nosotros nuestra fiesta sea delante de Él, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor, en el Señor. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Cuál es su voluntad? Amén. El Hebreos capítulo 10, por favor, dice el verso 10 de Hebreos 10, nos dice a nosotros que en esa voluntad, en la del Señor, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió para nuestra santificación, pero esa santificación se hace efectiva cuando nosotros recibimos lo que Él hizo por nosotros y arrepentidos nos bautizamos en su nombre para quitar nuestros pecados, porque Él vino a quitar nuestros pecados y entonces se hace efectivo esto. Su ofrenda, la ofrenda de su cuerpo en el Calvario, fue hecha una vez para siempre. Mediante esa ofrenda nosotros somos santificados. Gloria al Señor. Santificados. Amén. Ahora, y el capítulo 13 lo reafirma. Lo reafirma diciendo por qué fue que y para qué fue que murió el Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Qué se sucedió por el Señor Jesús? Dice, por lo cual el verso 12 del capítulo 13 de Hebreos, pase 2 paginitas más, y entonces usted va a encontrar que dice el verso 12, Cristo, por lo cual también Jesús, para santificar mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fue allá ofrecido fuera del campamento, fuera de la ciudad, fue crucificado. ¿Para qué? Para santificar mediante la ofrenda de su sangre, santificar al pueblo, a los que somos su pueblo, a los que somos de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 7, viene algo entonces aquí importante. Ya sabemos que cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, somos lavados, los pecados son quitados porque somos lavados, somos santificados. Oiga, hermano, usted es santo, usted fue santificado, yo soy santo, fui santificado. Y somos justificados. Pero esta santidad dice Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Lo tiene ahí, mi hermano, véalo, esto es importante y subraya. Dice el capítulo 7 de Segunda de Corintios, el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles eran las promesas que teníamos? Dios dijo, habitaré en medio de ellos, le hablo el final del verso del capítulo 6, estaré con ellos, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, puesto que tenemos esa promesa de que Él estaría con nosotros. ¿Qué nos pide al Señor a nosotros? Mire lo que nos pide. Así que, amados, oiga, hermano, hermanita, hermano joven, hermano anciano, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alabanza sea el Señor. Como tenemos una promesa gloriosa, mire, ¿cuál promesa? ¿Usted no le parece glorioso que Dios esté habitando en medio nuestro, que ande con nosotros, que ahí en su casa, ahí donde está usted en este momento, el Señor nuestro Dios está allí a su lado? ¿Ah? Habitaré en medio de ellos. ¿Ah? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Porque tenemos esas promesas, entonces el pueblo de Dios no puede vivir de cualquier manera. No puede vivir en el pecado, porque el pueblo de Dios no es un pueblo de pecado. Dios vino a buscar pecadores para transformarlos a santos y fueran su pueblo. El Señor vino a buscar un pueblo para la gloria de su nombre y ahora nosotros somos el pueblo de la gloria del nombre del Señor Jesucristo, del nombre de Dios. Entonces, puesto que tenemos estas promesas,
Entonces nos dice aquí el Señor, ya que las tenemos, dice, puesto, limpiémonos, o sea, cuidémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice que la santidad hay que perfeccionarla. Amén. Perfeccionarla. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder perfeccionar la santidad? ¿Entienden, mi hermano? Porque para perfeccionar la santidad, ya que tenemos esta promesa para limpiarnos, yo recuerdo un letrero que estaba en la escuela, en un salón donde yo estudié y decía, limpiemos lo limpio y no tendremos que limpiar lo sucio. Entonces, el hecho de yo que fui lavado con la sangre de Jesucristo no quiere decir que, ay, sí, yo fui bautizado y ya voy a vivir otra vez a vivir de cualquier forma, porque contamino la santidad que Él me dio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa santidad tengo que perfeccionarla. ¿Y cómo la voy a perfeccionar? Limpiándome con su sangre, quitando de mi vida las cosas que no le son agradables al Señor. Recuerde que el objetivo es este. ¿Por qué es necesario la santidad? Porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, esa santidad hay que perfeccionarla para poder ver al Señor, para poder mantenernos santos, para poder perseverar en santidad. Tenemos que examinarnos y quitar de nosotros una serie de cargas que nos están haciendo daño. El mal temperamento, el mal genio, la envidia, el chisme. O sea, que pecado no es solamente fumar, matar, robar, fornicar, adulterar, como algunos lo piensan. Hay muchas cosas que están allí en el interior de nuestras mentes que tenemos que evaluarnos y decirle, Señor, láveme con su sangre. Señor, a mí me da envidia este hermano. Cuando eso te dé, entonces tú vas a decir, Señor, bendice al hermano, Señor, guárdalo. Y ora hablando para que tú puedas vencer esas luchas que hay en la carne, porque las luchas de la carne van a tratar de contaminarte la santidad, y al tratar de contaminar esas luchas de la carne, esas luchas van a tratar de contaminar, ¿para qué? Para que se pierda la salvación, porque la salvación se puede perder. ¿Cómo escaparemos si descuidamos o perdemos una salvación tan grande? ¿Me entiendes? Entonces, para no perderla, porque nuestro objetivo es el cielo, nuestro objetivo es estar en la vida eterna, nuestro objetivo es estar siempre con el Señor, hay que perfeccionar la santidad. Y para perfeccionarla tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Es cierto, no estoy en esos pecados externos que otros lo pueden ver, pero también hay que examinar los pecados que están dentro. Entonces, hay dos aspectos aquí importantes. Uno es lo que hay que dejar de hacer y el otro aspecto es lo que hay que hacer para perfeccionar la santidad. Veamos algunos aspectos de lo que hay que dejar de hacer. ¿Qué cosas no nos convienen? ¿Qué cosas manchan la santidad? ¿Qué cosas, aún siendo cristianos, nos alejan y nos roban la comunión con Dios? ¿Qué cosas están en nosotros que nos afectan a nosotros si el Señor viniera hoy? ¿Qué cosas están? Y entre esas cada uno las sabe. Ay, hermano, hay quienes, como les dije ahorita, el ego, la autoexaltación, la vanagloria, la envidia, ¿ah? La ira, ¿ah? La violencia que hay. Entonces, esas luchas que están en la carne, esta noche estamos aquí para reprenderlas en el nombre de Jesús, y eso lo vamos a hacer según la voluntad de cada uno. Y es cuando el Señor entonces nos dice, despojémonos. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Despojémonos de toda carga y asedio de pecado que nos rodea. Tenemos que tomar esa decisión, en nuestra. Si yo siento en mi corazón celos, por ejemplo, y me da celos que ese hermano triunfe, y me da envidia que ese hermano le vaya bien, y me da rabia que ese hermano haga esto, y siento envidia porque el hermano está con el otro, y esas cosas que se las sabemos solo nosotros, que no se ven, hay que despojarlas en esta noche en el nombre de Jesucristo y echarlas fuera para perfeccionar la santidad, cosas que tenemos que dejar de hacer. El que no ama a su hermano, a quien ve, no puede decir que ve a Dios.
que ama a Dios a quien no ve. Y el que no ama a su hermano, dice la Biblia, es homicida. Entonces este hermano me hace coger rabia. Este hermano cuando lo veo, me dificulta, se me daña el día, ¿no? Como decimos, yo lo mastico y no lo trago. Entonces, ¿sabe cómo se quita eso? Usted va a empezar a orar y dice, o hablando, no mental, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, el hermano fulano, bendícelo, ayúdalo, prospéralo, guárdalo, llénalo de tu Santo Espíritu, bendice su familia, deséele bien, porque somos instrumentos de bendición. Cuando nosotros decimos, ojalá le vaya mal, me alegra, has manchado, estás manchando tu santidad. Quien te está haciendo daño eres tú mismo. Deja que Dios sea el que juzgue, que Dios sea el que haga las cosas. De parte nuestra lo que tenemos es que perfeccionar nuestra santidad, amar a los hermanos, inclusive hasta a los enemigos, a los que nos hagan mal. Cuando alguien le hace mal a uno, uy, qué difícil, uno quisiera estar ahí, Dios, como actuar como dijeron un día los apóstoles, Señor, pedimos fuego del cielo que los consuma, y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben. Entonces Jesús nos dijo, ama a los enemigos. ¿Y cómo los amamos? Señor, mira, este vecino, este compañero de trabajo, él me hace la vida imposible, pero Señor, perdónalo, Señor, bendícelo, Señor, prospéralo. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Primero, el Señor permite que nos descarguemos. En el mundo le llaman energías negativas. No, descárguese, eso se llama peso de pecado que nos asedia. ¿Y qué está sucediendo cuando usted hace eso? La santidad se está perfeccionando. Y entonces dice Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, amén, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice el verso 22, huye, salga corriendo, aléguese también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero desecha, quita, bota las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? Qué bueno es nuestro Dios. Mire qué consejo tan lindo. Cuando uno empieza a quitar eso, y eso lo sabemos nosotros, Dios nos respalda maravillosamente. La presencia del poder del Espíritu Santo de Dios ahí te va a ayudar. Despojémonos de toda carga y de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Hermano, no descuidándonos espiritualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque el descuido espiritual condena y uno cree que está bien, pero está descuidado. Y usted sabe que cuando uno anda descuidado, el ladrón que está acechando, el ladrón que está por ahí, es fácil que a uno le quiten lo que uno tiene. Y esta santidad es de gran valor, hermano joven. Tiene, hermano, vea, el reino de los cielos es lo más glorioso que hay. No hay nada que se compare aquí en la tierra con ello. Entonces, lo que hay que hacer es no descuidarse espiritualmente. Por eso uno se evalúa. Ay, sí, me ofendió, me hizo. Pero tranquilo, hermano. Hay que huir de las pasiones juveniles, de la rabia, de la discusión, del odio, de la envidia, de la fiesta, de todo lo que son las obras de la carne. Amén. Dice, huye. Desecha las cuestiones necias e insensatas y serás un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Alabado sea el Señor. Ahora, el otro aspecto, dijimos que para perfeccionar entonces hay que huir. Esa es una de las cosas que tenemos, es dejar de hacer.
Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Dejar de hacer lo que no le agrada al Señor. Dejar de hacer las cosas que ofenden a Dios. Dejar de hacer el pecado. Dejar de ser descuidado. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Me entiende? Porque le dije que la santidad tiene dos aspectos. Lo que hay que dejar de hacer y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Recuerden cuando leímos ahorita en San Juan, en el capítulo 17, tenga la bondad, vamos a verlo nuevamente, qué es lo que tenemos que hacer. El Señor dice en el capítulo 17, dice el verso 17, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las cosas que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? Es prestarle atención y dedicación a la palabra de Dios. Oiga, hermano, esta palabra es lámpara que ilumina el camino, que alumbra la senda donde estamos. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra es indispensable. Oiga, hermano, yo veo que aquí hay jóvenes. Ustedes quieren ser jóvenes de éxito. Ustedes quieren ser jóvenes triunfadores en la vida. Ustedes quieren triunfar en su hogar, en su vida personal, en su profesión, en su trabajo y en su vida cristiana. El Señor le dijo, el consejo se lo dio a Josué. Nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En ese momento Josué lo que tenía apenas era el Pentateuco, que lo había escrito Moisés. No tenía todo lo demás, no lo tenía. Pero se le dijo esto, nunca se te aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. Serás instrumento de honra y útil en el Señor. Ahora todo te saldrá bien. El Salmo número 1. Bienaventurado, dichoso, afortunado el varón que no estuvo en el consejo de los malos. Oiga, ¿y cómo hay malos consejeros? Te lo vas a encontrar en tu compañía de trabajo, de estudio, entre tus familiares, entre tus amigos. Hay gente que le gusta dar malos consejos. Y cuando uno dice, no, no, gracias, muy amable, muy amable. Entonces, bienaventurado el que no obedeció los malos consejos, ni estuvo en el camino de los pecadores. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Y tú nunca has bailado? ¿Y yo qué pierdo? Yo personalmente no sé bailar ni nunca he bailado. Y no me ha hecho falta en la vida. Nunca he fumado ni quiero saber a qué sabe eso. Nunca he tomado y no quiero saber a qué sabe eso. Así que no tengo nada de que decir. Y que entonces te perdiste. No me he perdido de nada. Yo lo que encontré desde joven fue un Dios maravilloso, a un Dios bueno y grandes riquezas en su palabra. Lo que he encontrado son cosas buenas en la palabra de Dios. Y entonces dice, bienaventurado el que no estuvo, el que no obedeció los malos consejos, ni estuvo andando con los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, de los burladores y menospreciadores. ¿Y qué hacía? Sino que en la ley de Jehová, y la ley de Jehová es su palabra, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué trae eso? Dice, ese varón, esa mujer, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y entonces, no así los malos son como el tamo que arrebata el viento. O sea, como las hojas secas que están por ahí, que son es basura, pero el Hijo de Dios es un árbol fresco, productivo, bendecido. Amén. De éxito en lo que emprenda. Porque ha perfeccionado la santidad y para perfeccionar la santidad, entonces el Señor dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra que os he hablado son espíritu y son vida, y el espíritu es el que nos limpia. Cuando la Biblia habla de que el agua que nos es aplicada, no es tanto el agua esa física, sino el agua de la palabra, que es la que nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar su palabra, la palabra de Dios.
en mi corazón he atesorado y guardado tus dichos. ¿Cuáles son tus dichos? Los versículos para no pecar contra ti. Vea, hermano, recuerde, para perfeccionar la santidad, la palabra de Dios ahí tiene que estar aquí en la mente, porque te van a llegar ofertas, se te va a aparecer amigos que te van a hacer ofertas. Ay, mira, que así te ves más bonita si te cortas el cabello así. Que si tú le dices a esa muchacha, mira muchacho, mira joven, esa muchacha tú le gusta, mira, y que ella facilita, todo lo que quieran. Vivimos en un mundo de antivalores, vivimos en un mundo corrupto. Vea, el carácter del mundo de hoy, del hombre de hoy, lo describe Timoteo. Pablo a Timoteo se lo dijo, era joven, y como nosotros aquí estamos con jóvenes, tengo que decirle lo que Pablo le recomendó al joven Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, sé que no vale la pena andar con los del mundo, que nuestras amistades sean las cristianas. Mire lo que dice, estamos hablando de perfeccionar la santidad. ¿Qué hay que dejar de hacer y qué hay que hacer? También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Míralo ahí en la palabra. Y entonces describe cómo es el hombre de hoy. Porque habrá hombres, ¿cómo los habrá? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que, ojo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y entonces dice, a estos evita. Mire, uno tiene muchos compañeros, pero pocos amigos. Cuando yo era un joven, un niño, un maestro de escuela dominical me dio una lección que nunca se me ha olvidado en la vida. Tenía como 8 años y el maestro de escuela dominical, 10 años por ahí. Estábamos en el patio de la iglesia debajo de unos árboles y llegaban pájaros mientras daban la escuela dominical, y de los pájaros que más llegaban nos dimos cuenta, él nos hizo ver esto. ¿Se dan cuenta cómo están los azulejos? Sí, llegaban azulejos ahí a un palo de almendra y a unas frutas de guayaba y picoteaban. Pero en el suelo estaban las tierrelitas y las torcasas, más que todo tierrelitas. Estaban en el suelo comiendo arena. Y por allá vimos unos canarios que volaron. Y entonces pasó una banda de loros y nos dijo el profesor, nos dijo el maestro de escuela, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En eso de pronto vimos pues, que también volaban los, no sé cómo llaman estos cuervos, los pájaros negros. En algún día, en alguna parte en la costa le dicen cocineras, en otro le dicen Marías Mulatas, en otra le dicen cuervos. ¿Los han visto? Y entonces él nos dijo, ¿ustedes han visto a un canario volando con un azulejo y con una cocinera y con un loro juntos? Yo no. Ustedes se dan cuenta que los loros, todos los pericos, todos andan en manada, perico con perico, azulejos andan con azulejos, y que estos pájaros negros, estos cuervos pico largo, estas mariamulatas o cocineras, estas andan todas juntas. Pues así, los cristianos andamos con cristianos y los mundanos que anden con mundanos. Ese día aprendí eso. A estos evita, porque uno se los encuentra. Uno se encuentra este tipo de personas. Pero hermano, qué lindo es andar con los hermanos de la iglesia. Qué hermoso es uno, porque es que con el mundo, ¿qué podemos hablar? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hay una serie de recomendaciones de cosas que nos toca dejar de hacer para perfeccionar la santidad. Pero también hay otras que hay que hacer, y una de ellas es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos sirve para santificarnos, para edificarnos, para crecer en el Señor. Amén, amén. Así que, qué importante es esto, amén. Qué importante que nosotros tengamos entonces en cuenta lo que tenemos que hacer. Mire, la oración es una práctica cristiana que hay que hacer. Hay 4
elementos fundamentales para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, hermanos, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Me entiende? Creced en la gracia. ¿Y cómo crezco? Entonces, 4 elementos que nos sirven para perfeccionar la santidad y acercarnos al Señor. Uno es la oración, es indispensable. Es cuando el individuo, cada hermano en particular, habla con Dios. Esa es la oración. Cuando usted puede encerrarse, entonces, a veces la oración cometemos errores, porque parece que fuéramos los jefes, como el jefe mandando al Señor a ser mandados. Vaya Señor y haga, vaya Señor y sane, vaya Señor y traiga, vaya Señor. No, no, Dios tenga misericordia y nos perdone. No oremos así. Cuando oremos, digámosle primero, Señor, tú eres digno de honra, de gloria, de reconocimiento, de exaltación. Yo soy tu hijo necesitado de ti. Cámbiame, quita de lo que no te agrade. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, ahora te doy gracias. Sí, tengo unas peticiones y te las quiero presentar, tú las sabes. Entonces sean conocidas, pero no mandamos al Señor a ser mandado. Antes tenemos que reconocer que Él es el grande, el digno, de suprema adoración y de alabanza y exaltarlo a Él. Estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acuérdense, hermano, 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad, quitándolo lo que sabemos que tenemos que quitarnos. A veces ni el hermano que está al lado sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo siento, pero cuando yo estoy con Dios, yo le digo, Señor, yo esto sí, esta cosa que me está haciendo daño, Señor, quítamela y dame paz a mi alma, comunión contigo, dame una doble porción de tu Santo Espíritu. Entonces la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno. ¿Sabe que una de las cosas en que muchos hermanos se han debilitado es en esto? El ayuno no es para manipular a Dios, porque recuerden que no somos nosotros los jefes y Él el mandadero. No, no. Yo no voy a ayunar para que Dios haga, porque no hay que pagar precio. El precio ya lo pagó Cristo por nosotros en el Calvario, sino que en el ayuno lo que vamos es a coger esta carne con sus intenciones que nos quieren subyugar y llevar hacia atrás. Y nosotros vamos a hacer que prevalezca la vida de Cristo, la vida espiritual. Vamos en el ayuno a rendir nuestra vida al Señor. Señor, quita lo que me quiere dominar y a dejar que el Señor sea el que tome el señorío, el dominio, el control. Por eso venimos en el ayuno a adorar, a exaltar, a glorificar a Dios. Amén. Amén. El congregarnos con frecuencia. Dice ahí en Hebreo, no dejando de congregaros como algunos lo acostumbran. ¿Entiendes? Entonces, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo nos tiene que decir el Señor. Algún mensaje nos envía el Señor. Estemos atentos. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Ore cuando llegue a la iglesia y diga, Señor, yo necesito que tú me hables, usa este predicador para que me hable a mí. Yo vine aquí, Señor, he dejado muchas cosas y vine aquí, no vengo a entretenerme, yo quiero que yo pueda discernir lo que tú me estás diciendo, que yo sepa que esto es para mí. Aprópiese de la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Y el Señor tiene un pueblo aquí de santos, un pueblo, amén, un pueblo de hombres que le aman, gloria al Señor. Entonces, ahora, mire, bueno es saber que Dios no pide lo que uno no pueda dar. ¿Me entiende? ¿Qué tal que Dios nos diga? Por eso es que hay unas doctrinas tan erradas. Hay gente que predican por ahí y dice que para ser salvo tienes que ir a bautizarte en el río Jordán. Y si no tengo visa ni tengo plata, ¿cómo voy a hacer entonces? ¿Ah? Si a veces no tengo ni siquiera para ir a conocer la capital del país, ¿cómo es que tengo que ir ahora hasta el Jordán? ¿Ah? No, no, no. El Señor no pide lo que uno no pueda. El Señor pide cosas que se pueden. ¿Y sabe qué pide el Señor? Sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Oh, gloria al Señor. Dios nos pide que seamos santos. Dios nos pide que perfeccionemos la santidad.
Dios nos pide que creamos en Él y rindamos nuestra vida a Él. Y cuando Él toma el señorío, la experiencia gloriosa en nuestras vidas es que Él nos quitó toda carga. Despojémonos de la carga, despojémonos de la carga. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente, sacando la basura que nos trajo el mundo y dejando la información del cielo, que es la que ilumina nuestro camino y nos hace discernir la senda por donde vamos. Oremos y acerquémonos a Dios en adoración y vamos a tener un encuentro maravilloso que el poder del Espíritu Santo llenará nuestras vidas. Así que perfeccionemos la santidad, guardémonos en santidad, trabajemos por la santidad y fieles al Señor, que vamos a ver muy pronto a nuestro Señor. Dios me los bendiga y los guarde. Vamos a orar un momento, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro, inclina tu corazón al Señor. Amado Señor Jesús, te doy gracias por permitirme en esta noche estar con este pueblo que tú amas. Señor, yo he pedido un mensaje para el pueblo y tú me has dado esto. Y te doy gracias por permitirme darlo. Lo hemos hecho con temor y reverencia. Yo te ruego, Señor, que confirmes tu palabra y transformes, Señor, y perdones al pecador, liberes al cautivo, fortalezcas al débil, perfeccione la santidad el que tenga que perfeccionarla, nos afiancemos en la fe y nos preparemos para estar contigo bien pronto. En el nombre de Jesús somos más que vencedores porque tú nos amas. Gracias, Señor Jesús. Bendice esta juventud en una forma maravillosa. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.